Hola, hola. Les habla Vanessa Cárdenas, mentora holística, chef vegetariana, escritora y coach espiritual. Vamos a continuar el libro sobre el cuarto camino. Y dice, ¿hay alguna diferencia entre imaginación y quimera? Si usted no puede controlar la quimera, eso significa que es parte de la imaginación, pero no todo de esta. La imaginación tiene muchos aspectos diferentes. Imaginamos estados inexistentes, posibilidades inexistentes, poderes inexistentes. ¿Podría darme una definición de la imaginación negativa? Imaginar toda clase de cosas desagradables, torturarse, imaginar todas las cosas que podrían sucederle a usted o a otras personas. Cosas como esas asume diferentes formas. Algunas formas imaginan diferentes enfermedades. Algunas imaginan accidentes, otras imaginan infortunios. ¿El control de las emociones es un objetivo razonable? El control de las emociones es una cosa dificilísima, es una parte importantísima del estudio de sí, pero no podemos empezar con el control de las emociones porque no entendemos bastante acerca de las emociones. Me explicaré. Lo que podemos hacer desde el principio mismo de la observación de la función emocional es tratar de detener una manifestación particular en nosotros mismos. Debemos tratar de detener la manifestación de las emociones desagradables. Para mucha gente, esta es una de las cosas más difíciles, porque las emociones desagradables se expresan con tanta rapidez y facilidad que no es posible atraparlas. Empero, a no ser que usted lo intente, no podrá realmente observarse, de modo que desde el principio mismo, cuando observe las emociones, deberá tratar de detener la expresión de las emociones desagradables. Este es el primer paso. En este sistema, a todas estas emociones desagradables, violentas o depresivas, las llamamos con el nombre de emociones negativas. Como dije, el primer paso es tratar de no expresar estas emociones negativas. El segundo paso es el estudio de las emociones negativas mismas, haciendo listas de ellas, hallando sus conexiones, porque algunas de ellas son simples y algunas son compuestas, y tratando de entender que son absolutamente inútiles. Suena extraño, pero es importantísimo entender que todas las emociones negativas son absolutamente inútiles. No sirven a ningún propósito útil. No nos familiarizan con cosas nuevas ni nos aproximan a cosas nuevas. No nos dan energía, solo desperdician energía y crean ilusiones desagradables. Incluso pueden destruir la salud física. En tercer lugar, luego de cierta cantidad de estudio y observación, podemos llegar a la conclusión de que podemos librarnos de las emociones negativas de que no son obligatorias. Aquí el sistema ayuda porque muestra que de hecho no hay un centro real de las emociones negativas, sino que éstas pertenecen a un centro artificial en nosotros, que creamos en la infancia, imitando a la gente con emociones negativas que nos rodea. La gente incluso enseña a los niños a expresar emociones negativas. Entonces los niños aprenden aún más por imitación. Imitan a los niños mayores imitan a los adultos, y de ese modo en edad muy temprana se convierten en profesores de emociones negativas. Es una gran liberación cuando empezamos a entender que no hay emociones obligatorias. Nacimos sin ellas, pero por alguna razón desconocida nos enseñamos emociones negativas. Para liberarnos de las emociones negativas, debemos poder detener su surgimiento. Esto es equivocado, porque no podemos controlar las emociones. Mencioné la diferente velocidad de las distintas funciones. La más lenta es la función intelectual. Luego vienen las funciones motora e instintiva, que tienen una velocidad aproximadamente igual, que es enormemente más rápida que la intelectual. La función emocional debe ser más rápida aún, pero generalmente trabaja a la misma velocidad que la función instintiva. De manera que las funciones motora, instintiva y emocional son muchísimo más rápidas que el pensamiento y es imposible atrapar las emociones mediante el pensamiento. Cuando nos hallamos en un estado emocional, aquellas se suceden una a la otra con tanta rapidez que no tenemos tiempo para pensar, pero podemos lograr una idea de la diferencia de velocidad comparando las funciones pensantes con las funciones motoras. Si al efectuar algún movimiento rápido, usted trata de observarse, verá que no puede.
El pensamiento no puede seguir al movimiento. Usted tiene que efectuar el movimiento mucho más lentamente o no puede observar. Este es un hecho claro. Por movimientos, ¿usted significa movimientos físicos? Sí, cosas corrientes como conducir un rodado o escribir. Usted no puede observar nada de esa clase. Puede recordar y luego eso crea la ilusión de observar. En realidad usted no puede observar movimientos rápidos. De manera que usted ve cómo estamos ahora, que la lucha real con las emociones negativas es una cuestión del futuro. No un futuro muy distante, pero hay muchas cosas que primero necesitamos conocer y métodos que debemos estudiar. No hay una vía directa. Debemos aprender los métodos indirectos sobre cómo atacarlas. Primero de todo, tenemos que cambiar muchas de nuestras actitudes mentales, que están más o menos en nuestro poder. Me refiero a actitudes intelectuales o puntos de vista. Tenemos demasiados puntos de vista equivocados acerca de las emociones negativas. Las encontramos necesarias o bellas o nobles, las glorificamos, etc. Debemos librarnos de todo eso, de modo que hemos de limpiar nuestra mente en relación con las emociones negativas. Cuando nuestra mente esté en lo correcto respecto de las emociones negativas, cuando hayamos cesado de glorificarlas, entonces poco a poco hallaremos un modo de lucha con ellas, con cada una por separado. Una persona halla más fácil luchar con una particular emoción negativa, otra halla más fácil hacerlo con otra. Debe empezarse con la más fácil, y lo que es más fácil para mí puede ser lo más difícil para usted. De modo que deberá encontrar la más fácil para usted y luego llegar a la más difícil. Eso explica por qué asocio ciertas emociones negativas mías con gente que recuerdo de mi infancia. Es muy probable, porque muchas emociones negativas se aprenden por imitación, pero algunas pueden estar esencialmente en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza también tiene diferentes inclinaciones en un sentido u otro. Las emociones pueden dividirse en grupos, y una persona puede inclinarse más hacia un grupo o hacia otro. Por ejemplo, algunas personas tienen una inclinación hacia diferentes formas de miedo, otras hacia diferentes formas de ira, pero son distintas y no provienen de la imitación. ¿Son las más difíciles de combatir? Sí, pero por lo general se basa en una especie de debilidad, porque en la base de las emociones negativas yace generalmente una suerte de autoindulgencia. Uno se consiente. Y si uno no se consiente miedos, uno consiente ira. Y si uno no consiente ira, uno consiente autoconmiseración. Las emociones negativas se basan siempre en un género de permiso. Pero antes que lleguemos a cuestiones tan complicadas como la lucha con las emociones negativas, es muy importante observarnos en las manifestaciones pequeñas y cotidianas de la función motora, y asimismo observar aquellas que podamos de la función instintiva, esto es nuestras sensaciones de agrado y desagrado, calor y frío, sensaciones de esa índole que siempre pasan a través de nosotros. Usted nos ha mencionado la identificación, pero ¿puedo formularle una pregunta sobre ella? Sí, por favor, pero aquí no todos escucharon sobre eso, de modo que daré una pequeña explicación. Vea, cuando empezamos a observar particularmente las emociones, pero realmente todas las otras funciones también, encontramos que todas nuestras funciones están acompañadas de cierta actitud. Nos absorbemos demasiado en las cosas, nos perdemos demasiado en las cosas, particularmente cuando aparece el más leve elemento emocional. Esto se llama identificación. Nos identificamos con las cosas. No es una palabra muy buena, pero en nuestro idioma no hay otra mejor. La idea de la identificación existe en los escritos indios y los budistas hablan de apego y desapego. Estas palabras me parecen incluso menos satisfactorias porque antes de encontrar este sistema, leí estas palabras y no las entendí. O más bien las entendí, pero tomé la idea intelectualmente. Solo las entendí en plenitud cuando encontré la misma idea expresada en ruso y en griego por los primitivos autores cristianos. Estos tienen 4 palabras para los 4 grados de identificación, pero esto no es necesario aún para vosotros. Tratamos de entender la idea no por definición, sino por observación. Es cierta cualidad del apego, estar perdido en las cosas. Se pierde el sentido de observación. Cuando usted se identifica, no puede observar. Usualmente, eso comienza con la emoción. La posesividad entra en eso también. Muchas cosas. Primero empieza con el interés. Usted se interesa en algo y en el momento siguiente usted está en eso y no existe nada más. Pero si usted piensa y es consciente del esfuerzo de pensar, eso le salva de la identificación. Usted no puede hacer ambas cosas a la vez, ¿o puede? Sí, le salva por un momento,
pero en el momento siguiente llega otro pensamiento y le lleva lejos, de manera que no hay garantía. Usted debe estar vigilando todo el tiempo contra eso. ¿Qué emociones negativas se tienden a glorificar? Algunas personas están muy orgullosas de su irritabilidad o irritación o de algo así. Gustan que se les juzgue muy recias. Prácticamente no hay emoción negativa que no pueda disfrutarse. Y eso es lo más difícil de comprender. Realmente algunas personas obtienen todos sus placeres de las emociones negativas. La identificación en relación con las personas asume una forma especial que se llama en ese sistema considerar. Pero considerar puede ser de dos clases. Uno, consideramos los sentimientos de otras personas y cuando consideramos los propios. Principalmente consideramos nuestros sentimientos. Consideramos mayormente en el sentido de que la gente de algún modo no nos valoriza bastante o no piensa bastante en nosotros o no es bastante cuidadosa con nosotros. Para eso encontramos muchas palabras. Esa es una importantísima faceta de la identificación y es muy difícil librarse de ella. Algunas personas están plenamente en su poder. En cualquier caso es importante observar la consideración. Para mí personalmente, al comienzo, la idea más interesante era la del recuerdo de sí. Simplemente no podía entender cómo la gente podía pasar por alto tal cosa. Toda la filosofía y todas las psicologías europeas fallaron precisamente en este punto. Hay vestigios en enseñanzas más antiguas, pero están tan bien disfrazadas y ubicadas entre cosas menos importantes que ustedes no pueden ver la importancia de la idea. Cuando tratamos de tener presente todas esas cosas y observamos, llegamos a la clarísima conclusión de que en el estado de conciencia en que nos hallamos, con toda esta identificación, consideración, emociones negativas y ausencia de recuerdo de sí, estamos realmente dormidos. Solo imaginamos que estamos despiertos. De modo que cuando tratamos de recordarnos, eso significa solamente una cosa: tratamos de despertar. Y despertamos por un segundo, pero luego nos dormimos otra vez. Este es nuestro estado del ser, de modo que estamos realmente dormidos. Solo podemos despertar si corregimos muchas cosas en la máquina y si trabajamos muy persistentemente sobre esta idea de despertar y durante largo tiempo. ¿El dolor físico fuerte deforma nuestras ideas mentales? Ciertamente. He ahí por qué no podemos hablar de eso. Cuando hablamos del hombre en su estado normal. Entonces podemos hablar de obtener estas nuevas funciones, la conciencia, etc. No pueden tomarse casos excepcionales porque deforman todo el cuadro. En conexión con eso hay muchas cosas interesantes. Este grupo que encontré en Moscú usaba metáforas y parábolas orientales, y una de las cosas de la que gustaban hablar era de la prisión, que el hombre está en prisión. Por tanto, ¿qué puede desear? ¿Qué puede anhelar? Si es un hombre más o menos sensible, puede desear una sola cosa: escapar. Pero incluso antes que pueda formular este deseo, ¿qué quiere escapar? Debe tomar conciencia de que está en prisión. Si no comprende que está en prisión, no puede desear escapar. Entonces, cuando formula este deseo, empieza a comprender las posibilidades de fuga y entiende por sí mismo, no puede escapar porque es necesario cavar debajo de los muros y cosas por el estilo. Comprende que, en primerísimo lugar, debe contar con algunas personas que deseen escapar con él, un pequeño grupo de personas, de modo que comprende que tal vez pueda escapar cierta cantidad de personas. Pero no todas pueden escapar. Una no puede y todas no pueden, pero un número pequeño de personas puede. Además, ¿en qué condiciones? Aquí él llega a la conclusión de que es necesario tener ayuda. Sin esta, no pueden escapar. Deben tener mapas, limas, herramientas, etc., por lo que deben contar con ayuda exterior. Esta es exactamente, casi literalmente, la posición del hombre. Podemos aprender cómo emplear las partes de nuestra máquina, que no usamos. Esta prisión significa realmente que estamos sentados en la cocina y el sótano de nuestra casa y no podemos salir. Uno puede salir, pero no por sí mismo. Sin escuela, uno no puede. Escuela significa que hay personas que ya están escapando o en cualquier caso están preparándose para escapar. La escuela no puede empezar sin ayuda de otra escuela, sin ayuda de los que escaparon antes. De ello, podemos obtener ciertas ideas, cierto plan, cierto conocimiento. Estas son nuestras herramientas. Repito, todos no pueden escapar. Hay muchas leyes contra ello. Para plantearlo con sencillez sería demasiado perceptible y eso produciría inmediato una reacción de las fuerzas mecánicas. ¿El deseo de escapar es instintivo? No. Solo es instintivo el trabajo interior del organismo. Debe ser intelectual y emocional, porque la función instintiva pertenece realmente a las funciones inferiores, las físicas. Aún, en ocasiones, puede haber un deseo físico de escapar.
Suponga que hace demasiado calor en la habitación y sabemos que afuera hace frío. Ciertamente podemos desear escapar, pero comprender que estamos en prisión y que es posible escapar requiere razón y sentimiento. Parece difícil, sin mayor observación de sí, saber cuál es el objetivo al escapar. Sí, ciertamente, la prisión es solo un ejemplo. Para nosotros la prisión es nuestro sueño, y sin metáforas queremos despertar cuando comprendemos que estamos dormidos. Esto debe comprenderse emocionalmente. Debemos entender que en el sueño somos inútiles. Algo puede suceder. Podemos ver imágenes en la vida, ver por qué las personas ocurren en un sentido u otro, cosas grandes y pequeñas, y comprender que ello ocurre por las personas que están dormidas. Naturalmente, durante el sueño, nada pueden hacer. Usted sabe que en relación con estas ideas y estos métodos, vivimos en un tiempo más bien extraño en un sentido, porque las escuelas están desapareciendo rápidamente. Hace 30 o 40 años era posible hallar muchas clases de escuela, que ahora prácticamente no existen o son mucho más difíciles de hallar. ¿Están desapareciendo en Oriente igual que en Occidente? Me refiero a Oriente, por supuesto. En Occidente cesaron de existir hace ya mucho tiempo. Pero pienso que mejor tendríamos que hablar de las escuelas por separado. Es un tema interesantísimo, porque no sabemos cómo efectuar las divisiones correctas. Hay diferentes clases de escuela. Cuando por primera vez se tratan de observar, es mejor escoger un montón de ocupaciones breves que enfrancarse en prolongadas ocupaciones. ¿Eso constituye una diferencia? No. Usted debe tratar de observarse en diferentes condiciones, no solamente en las mismas condiciones. ¿Entonces es bueno analizar después? No. Hablando en general, al comienzo y durante largo tiempo no debe haber análisis. Al fin de analizar, usted debe conocer las leyes, por qué las cosas sucedieron de ese modo y no pudieron suceder de otro. De esa manera, que antes que conozca las leyes, es mejor que no trate de analizar. Limítese a observar las cosas como son y trate de clasificarlas más o menos en funciones intelectuales, emocionales, instintivas y motoras. Cada una de estas funciones tiene su propio centro-mente, a través del cual se manifiesta. En conexión con las funciones y estados de conciencia, y desde el punto de vista de su evolución posible, el hombre se divide en 7 categorías. Las personas nacen solo en una de las 3 primeras. La persona en quien predomina la función instintiva o motora y en quien están menos desarrolladas las funciones intelectuales y emocionales se llaman hombre número 1. Pero si la función emocional predomina sobre las otras funciones, se llama hombre número 2. Y si predomina la función intelectual, es el hombre número 3. Más allá de estas 3 clases de hombres, pero no nacido como tal, está el hombre número 4. Esto significa el comienzo del cambio, principalmente en la conciencia, pero también en el conocimiento y la capacidad de observación. Luego sigue el hombre número 5, que ya ha desarrollado en sí mismo el tercer estado de conciencia, esto es la conciencia de sí, y en quien trabaja la función emocional superior. Después viene el hombre número 6 y finalmente el hombre número 7, que tiene plena conciencia objetiva y en quien trabaja la función intelectual superior. ¿Cómo puede reconocerse un hombre superior a nosotros cuando no sabemos qué buscar? Cuando sepamos mejor qué nos falta, cuáles son las cosas que nos atribuimos pero no poseemos, empezaremos a ver algo acerca de eso, aunque concretamente podamos distinguir personas de un nivel superior solo por su conocimiento. Si ellas saben algo que no sabemos, y si nos damos cuenta de que nadie más lo sabe y que no podría aprenderse de ninguna manera corriente, eso puede servir de guía. Traten de pensar un poco acerca de las características de estas 7 categorías del hombre. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las características generales del hombre número 1, el número 2 y el número 3? Primero de todo, el sueño. El hombre número 1, número 2 y número 3, antes de empezar a estudiarse en conexión con algún sistema que le dé la posibilidad de estudio de sí, pasa toda su vida en el sueño. Esta es la primera característica del hombre número 1, 2 y 3. La segunda característica es el hecho que, aunque tiene muchos yoes distintos, algunos de estos ni siquiera se conocen entre sí. El hombre puede tener actitudes, convicciones y criterios enteramente claros, y por el otro lado convicciones, criterios, gustos y rechazos enteramente diferentes, y uno de ellos no conocer el otro. Esta es una de las principales características del hombre número 1, 2 y 3. Los hombres están muy divididos, y no lo saben ni lo pueden saber, porque cada uno de estos yoes conoce solo ciertos yoes que encuentran por asociación. Otros yoes permanecen totalmente desconocidos. Los yoes se dividen según las funciones. Son yoes intelectuales, emocionales, instintivos y motores. En torno de sí conocen algo, pero más allá no conocen nada. De modo que hasta que el hombre empieza a estudiarse con el conocimiento de esta división,
jamás podrá llegar a entender correctamente sus funciones o reacciones. Este sueño del hombre y esta ausencia de unidad en él crean otra característica importantísima, y esta es la completa mecanicidad del hombre. El hombre en este estado 1, 2 y 3 es una máquina controlada por influencias externas. No tiene posibilidad de resistir estas influencias externas, ni posibilidad de distinguir una de otra, ni posibilidad de estudiarse aparte de estas cosas. Se ve siempre en movimiento y tiene la vieja y fortísima ilusión de que está en libertad de ir a donde quiera, que puede desplazarse según su deseo, ir a la derecha o a la izquierda. No puede hacer esto. Si se desplaza a la derecha, eso significa que no podría moverse hacia la izquierda. La voluntad es una idea enteramente equivocada. No existe. La voluntad solo puede existir en el hombre que tiene un yo controlador. Pero mientras aquel tenga muchos yoes diferentes, que no se conozcan uno al otro, tienen otras tantas voluntades diferentes. Cada yo tiene su propia voluntad, no puede haber otro yo ni otra voluntad. Pero el hombre puede llegar a un estado en el que adquiera un yo controlador y en él que adquiera su voluntad. Puede alcanzar este estado solamente desarrollando la conciencia. Estos son los rudimentos de los principios de este sistema. Ahora solo quiero decir una cosa más. Empezamos con la psicología, el estudio de uno mismo, de la máquina humana, de los estados de conciencia, de los métodos de corrección de las cosas. Pero al mismo tiempo, una parte importante del sistema está consagrada a las doctrinas de las leyes generales del mundo, porque no podemos siquiera entendernos si no sabemos algo de las leyes fundamentales que están detrás de las cosas. El conocimiento científico corriente no es suficiente para esto, porque así como cuestiones tan importantes como la ausencia del recuerdo de sí fueron pasadas por alto en psicología, de igual modo nuestra ciencia olvidó o nunca supo las leyes fundamentales sobre las que se basa todo. Como dije, todas las cosas en el mundo, grandes o pequeñas, en toda escala, se basan en dos leyes fundamentales, que en este sistema se llaman la ley de los 3 y la ley de los 7. La ley de los 3 es una breve descripción. Significa que 3 fuerzas entran en toda manifestación, en todo fenómeno y en todo acontecimiento. Se llaman, pero estas no son solo palabras porque no expresan sus cualidades: positiva, negativa y neutralizante, o activa, pasiva y neutralizante, o aún más simplemente pueden llamarse primera fuerza, segunda fuerza y tercera fuerza. Estas 3 fuerzas entran en todo. En muchos casos entendemos la necesidad de 2 fuerzas, que una fuerza no puede crear una acción, que hay acción y resistencia, pero por lo general no estamos conscientes de la tercera fuerza. Esta se conecta con el estado de nuestro ser, el estado de nuestra conciencia. En otro estado seríamos conscientes de ella en muchos casos en los que ahora no la vemos. A veces podemos encontrar ejemplos de la tercera fuerza en el estudio científico corriente. Por ejemplo, en la química y la biología podemos hallar la necesidad de una tercera fuerza en la creación de los acontecimientos y fenómenos. Empezamos con el estudio de la psicología. Después hablaremos más acerca de las 3 fuerzas y podremos hallar algunos ejemplos de su interacción. Pero es mejor estar preparado y acostumbrarse ahora a la idea de la necesidad del estudio de estas 3 fuerzas. La ley de los 7 debe también describirse brevemente. Significa que ningún proceso marcha en el mundo sin interrupciones. Para ilustrar esta idea, tomemos cierto periodo de actividad en el que aumentan las vibraciones. Supongamos que empiezan a 1000 por segundo y aumentan a 2000 vibraciones por segundo. Este periodo se llama una octava, porque esta ley se aplica a la música y el periodo se divide en 7 notas y una repetición de la primera nota. La octava, particularmente la octava mayor, es realmente un cuadro o una fórmula de una ley cósmica, porque en los órdenes cósmicos, dentro de una octava, hay 2 momentos en los que las vibraciones bajan por sí mismas. Las vibraciones no se desarrollan regularmente. En la octava mayor, esto se demuestra mediante los semitonos faltantes. He ahí por qué nos dijeron que es un cuadro de una ley cósmica, pero esta ley nada tiene que ver con la música. La razón de por qué es necesario entender la ley de los 7 es que esta juega un papel importantísimo en los acontecimientos. Si no existiese la ley de los 7, en el mundo todo marcharía hacia su conclusión final, pero debido a esta ley, todo se desvía. Por ejemplo, si empezase a llover, seguiría sin parar. Si empezasen las inundaciones, lo cubrirían todo. Si empezase un terremoto, proseguiría indefinidamente. Pero se detiene debido a la ley de los 7, porque ante cada semitono que falta, las cosas se desvían, no marchan por líneas rectas. La ley de los 7 explica también por qué no hay líneas rectas en la naturaleza. En nuestra vida y en nuestra máquina todo se basa también en esa ley. De modo que
la estudiaremos en el trabajo de nuestro organismo, porque hemos de estudiarnos no solo psicológicamente, no solo en conexión con nuestra vida mental, sino también en conexión con nuestra vida física. En nuestros procesos físicos encontramos muchos ejemplos del accionar de esta ley. Al mismo tiempo, la ley de los 7 explica que si se conoce cómo y en qué momento hacerlo, puede darse una percusión adicional a una octava y mantenerse en la línea recta. En la actividad humana, podemos observar cómo las personas empiezan a hacer una cosa y luego de un tiempo hacen una cosa enteramente diferente, llamándola aún por el primer nombre, sin advertir que las cosas cambiaron por completo. Pero en el trabajo personal, particularmente en el trabajo conectado con ese sistema, debemos aprender cómo mantener esas octavas sin desviarse, cómo mantener una línea recta. De otro modo, no encontraremos nada. Hemos de retornar a la psicología hasta cuando estudiemos otros aspectos del sistema, porque solo con la ayuda del estudio psicológico incrementaremos realmente nuestro conocimiento. Sin ella, solo estaremos aprendiendo palabras. Solo cuando sepamos cómo estudiarnos psicológicamente en relación con el accionar de nuestras mentes, de nuestra cognición, podremos empezar a aprender algo. Trataré de dar algunos ejemplos de cómo debe empezar el estudio de sí. Ya hemos hablado de la mentira y de una definición posible de la psicología como el estudio de la mentira. De modo que una de las cosas primarias y más importantes que hay de observar es la mentira. Muy afines a la mentira son nuestras ilusiones, las cosas que nos engañamos, las ideas equivocadas, las convicciones equivocadas, los criterios equivocados, etc. Todos estos deben ser estudiados porque hasta que empecemos a entender nuestras ilusiones, jamás podremos ver la verdad. En todo, primero debemos separar nuestras ilusiones de los hechos. Solo entonces será posible ver si podemos aprender realmente algo nuevo. Una de las ilusiones más importantes y más difíciles de vencer es nuestra convicción que podemos hacer. Traten de entender esto. Pensamos que elaboramos un plan, decidimos, iniciamos y logramos lo que queremos. Pero el sistema explica que el hombre 1, 2 y 3 no puede hacer nada, simplemente le ocurre todo. Eso puede sonar extraño, particularmente ahora en que todos piensan que pueden hacer algo. Pero poco a poco entenderán que muchas cosas que acostumbramos decir en general sobre el hombre solo podrían ser ciertas sobre hombres de un nivel superior y no se aplican a los hombres de nuestro nivel bajo. Si se dice que ese hombre puede hacer, eso estaría en lo cierto con respecto al hombre 7 y 6. Incluso al hombre 5 puede hacer algo en comparación con nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada. También podríamos decir que piensan que el hombre tiene conciencia. Eso estaría correcto en relación con el hombre 5, 6, 7, empezando con el 5. Y si dijeran que el hombre tiene conciencia, eso sería cierto en relación con el hombre 4, pero no en relación con el hombre 1, 2 y 3. Debemos aprender a distinguir a qué categoría de hombre se refieren las cosas, porque algunas cosas están bien en relación con una categoría, pero equivocadas en relación con otras. Es importantísimo entender que el hombre no puede hacer porque esta es la base de nuestra visión de nosotros mismos, y aunque estemos contrariados con nosotros mismos, pensamos que las demás personas pueden hacer. No podemos aceptar completa y plenamente que las cosas suceden mecánicamente y que nadie les da un empujón. Al principio es difícil ver esto en gran escala, pero lo verá muy pronto usted. Al estudiarse, si trata de hacer ciertas cosas que generalmente no hace, por ejemplo, si trata de recordarse, si trata de estar consciente de usted mismo, entonces muy pronto verá que sí puede hacer algo o no. Y en la mayoría de los casos hallará que no puede hacerlo. Si no podemos hacer algo con nosotros mismos, como el hombre número 1, 2 y 3, ¿debemos recurrir a algún medio externo si queremos estar conscientes? No hay medios externos a los que podamos recurrir porque somos mecánicos. No podemos hacer nada, pero hay diferencias en el hacer y la observación de sí las mostrará. Por ejemplo, podemos mostrar alguna resistencia. Podemos tener algún deseo, alguna tendencia, pero podemos mostrar resistencia a ello. Y podemos seguir resistiendo todos los días. En cosas muy pequeñas tenemos alternativa. De modo que aunque no podamos hacer entre comillas, hay muchas cosas pequeñas que ahora podemos hacer. Por ejemplo, podemos tratar de estar conscientes de nosotros mismos. Ciertamente no podemos hacerlo durante largo tiempo, pero lo intentamos o no. Esta es la cuestión. Al observar estas diferentes acciones nuestras, vemos que como principio general, aunque el hombre número 1, 2 y 3 no pueden hacer nada, sí se interesa por algo, sí empieza a querer algo más que cosas corrientes, entonces no está siempre en el mismo nivel y no podemos escoger momentos en los que puede empezar a ser en un sentimiento muy elemental. Otro importantísimo problema que debemos considerar es la idea del bien y del mal en este sistema, porque por lo general los criterios de las personas son muy confusos en este tema y es necesario
que usted mismo establezca cómo entenderlos. Desde el punto de vista del sistema, hay solo dos cosas que pueden compararse o verse en el hombre: la manifestación de las leyes mecánicas y la manifestación de la conciencia. Si quiere encontrar ejemplos de lo que puede llamarse bien o mal, para llegar a alguna norma verá de inmediato que lo que llamamos mal es siempre mecánico, nunca puede ser consciente, y lo que llamamos bien es siempre consciente, no puede ser mecánico. Insumirá a largo tiempo ver la razón de esto, porque estas ideas de lo mecánico y lo consciente están mezcladas en nuestra mente. Nunca las descubrimos en el sentido correcto, de modo que este es el siguiente punto que debemos considerar y estudiar. Además, en conexión con la cuestión del bien y del mal, debemos tratar de entender las relativas posiciones de la moralidad y la conciencia. ¿Qué es moralidad y qué es conciencia? En primer lugar, podemos decir que la moralidad no es constante. Es diferente en diferentes países, en diferentes siglos, en diferentes décadas, en diferentes clases, con gente de educación diferente. Lo que puede ser moral en el Cáucaso puede ser inmoral en Europa. Por ejemplo, en algunos países la venganza de sangre es una cosa muy moral. Si un hombre rehúsa matar a alguien que mató a un tío lejano, sería considerado muy inmoral. Pero en Europa nadie pensaría eso. De hecho, la gente en su mayoría juzgaría muy inmoral al hombre que matase a alguien, incluso al pariente de alguien que mató a su tío. De manera que la moralidad es siempre diferente y cambia siempre. Pero la conciencia nunca cambia. La conciencia es un género de comprensión emocional de la verdad en ciertas relaciones definidas. Por lo general, en la relación con la conducta, con las personas. Esto es siempre lo mismo. No puede cambiar ni diferir en una nación a otra, en un país a otro, en una persona u otra. Trate de conectar en su mente lo que dije sobre el estudio del bien y el mal, de la mecanicidad y la conciencia, de la moralidad y la conciencia, y luego plantee la pregunta: ¿el mal consciente es posible? Eso requerirá estudio y observación, pero desde el punto de vista del sistema hay un claro principio en el que el mal consciente es imposible. La mecanicidad debe ser inconsciente. La idea de que el mal es siempre inconsciente resulta más bien difícil de entender. ¿Puede explicarlo un poco más? Dije que en primer lugar, trate de descubrir por sí mismo lo que llama mal. No mediante definición, sino mediante ejemplos. Cuando tenga cierta claridad de ejemplos, pregúntense: ¿podrían ser conscientes? ¿Las cosas malas podrían hacerse conscientemente? Después verá que solo podrían hacerse inconscientemente. Otra respuesta es que todo lo que llama mal puede suceder mecánicamente. Y sucede siempre mecánicamente, de modo que no tiene necesidad de la conciencia. Dije que debemos estudiar las ideas de este sistema principalmente en conexión con la evolución del hombre. Y expliqué que por evolución debemos entender un proceso consciente y esfuerzos conscientes continuos y conectados. No hay evolución mecánica como a veces se entiende. La evolución sí es posible, solo puede ser consciente. Y el principio de la evolución es siempre la evolución de la conciencia. No puede ser la evolución de nada más. Si la conciencia empieza a evolucionar, otras cosas empiezan a crecer y a evolucionar. Si la conciencia permanece en el mismo sitio, en el mismo nivel, todo lo demás permanece en el mismo nivel. Hay varias cosas que es importante entender desde el principio mismo en relación con la evolución. Primero, que de la grandísima cantidad de hombres, 1, 2 y 3, solo poquísimos pueden convertirse en 4, 5, 6 y 7, o siquiera empezar. Eso debe entenderse muy bien, porque si empezamos a pensar que todos pueden evolucionar, cesamos de entender las condiciones necesarias para que el inicio de la evolución, como se les describí en el ejemplo de la prisión. ¿Todas las razas humanas tienen la misma posibilidad de desarrollo? Esta es una pregunta interesante. Me planteé esa pregunta cuando por primera vez afronté este trabajo y me dijeron que había sido discutida en escuelas importantísimas en un periodo importantísimo y que luego de efectuar todos los experimentos posibles a este respecto, llegaron a la conclusión de que desde el punto de vista del desarrollo posible, no hay diferencia entre las razas blanca, amarilla, negra, cobriza y roja. En la actualidad, las razas blanca y amarilla predominan, mientras que en el pasado hacían lo propio una de las otras. Por ejemplo, la esfinge nos recuerda a un negro, no a un europeo. En conexión con lo que dijo sobre el bien y el mal, ¿un seguidor de este sistema puede tomar parte en la guerra? Esa es una cuestión suya propia. No hay prohibiciones ni condiciones externas. Pero ¿podría conciliar las dos cosas? Nuevamente es un asunto personal. Este sistema particular deja muy libre al hombre. Este quiere crear la conciencia y la voluntad. Ni la conciencia ni la voluntad puede crearse siguiendo ciertas restricciones externas. Uno debe ser libre. Usted debe entender que las cosas externas son las que menos importan. Las cosas internas son importantes. La guerra interna. Hay muchas cosas que me parecen malas que soy capaz de cometer. Usted no puede tomarse como ejemplo porque solo podría tomar ejemplos de mal que ya cometió. De modo que es mejor tomar la idea en general. Encuentre todos los ejemplos posibles,
Pero tome todo lo que podemos definir como malintencional y verá que este no necesita conciencia, una sola acción mecánica y todo sigue. Eso crea la ilusión de la alternativa. Esta es la máxima ilusión, la ilusión de hacer y la ilusión de la alternativa. Estas cosas pertenecen a un nivel superior, empezando en el número 4. Uno ya comienza a tener alternativa, pero los hombres, número 1, 2 y 3, tienen poquísima alternativa. Usted no diría que el estudio de la magia negra fuera mal consciente. ¿Conoce a alguien que la estudiara, con excepción de las personas que leen libros con láminas terroríficas y que se engañan? Si usted se impone deliberadamente el trabajo de engañar a otra persona, no se trata del mal deliberado. Es muy probable que usted no pudiera hacer nada en su auxilio. ¿Existiría tal presión de las circunstancias o algo así que usted no podría obrar de otro modo? Todos estos son problemas difíciles y lleva largo tiempo acostumbrarse porque estamos acostumbrados a pensar en el sentido equivocado. Por ejemplo, cuando miramos los acontecimientos históricos, tomamos como ejemplos conscientes precisamente aquellas cosas que no pueden ser conscientes. Y las cosas que pueden ser conscientes las tomamos como mecánicas, como una especie de proceso. Bueno, espero que te haya gustado hasta ahora este tremendo libro maravilloso. Muchísimas gracias por escuchar. Si aún no me sigues, sígueme ahora, dale like y comparte este video con otras personas para seguir ayudando. Y bueno, por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística y creadora del método Vivo para Ser Libre, para ayudarte a practicar los hábitos que necesitas para autoexplorarte, liberarte de emociones negativas, conectarte con tu propósito de vida y manifestar tus sueños. Abajo encuentras más información sobre mí y te veo del otro lado o aquí. Sígueme para más información y más videos como estos.